administrar los fármacos, ya habían visto lo que son las formas farmacéuticas. Y también vieron cuáles son las vías por las cuales podemos administrar los medicamentos. Eso fue lo que Recording in vimos progress. en formas farmacéuticas y vías de administración. Entonces, cuando yo administro un medicamento, pues a menos de que el medicamento sea intravenoso y que yo directamente lo inyecte a la circulación sanguínea, pues va a haber esa forma farmacéutica tiene que haber una liberación, una disolución del principio activo para que logre absorberse y de esa manera que vaya a tener una acción farmacológica que es la que necesitamos. Entonces, esto es una vez yo administro un fármaco. Lo administro por determinada vía que no sea directamente en la circulación sanguínea, porque una vez está en la circulación sanguínea, ahí ya no pasa ningún proceso de absorción, si ustedes se dieron cuenta al ver los videos, pero cuando yo lo administro por otra vía, entonces va a ocurrir un proceso de absorción y de esa manera, pues luego va a tener un proceso de distribución, un metabolismo y luego pues se va a eliminar ese medicamento del organismo. Entonces, vamos a ver Luis Alvisuris. Luis, dime, ¿qué entendiste tú que era la farmacocinética luego de estudiar lo que yo les asigné y que vieron la actividad que está en el enlace de ThinkLink? Clic se quedó sin audio, estamos esperando la respuesta. No, Ah, es que esperando estamos respuesta. esperando la respuesta de Luis. Yo entendí que es como el Bueno. proceso general. Dice Luis que él entendió que es como el proceso general por el cual pasa un fármaco cuando lo ingerimos y este pasa por nuestro organismo. Pues así, de una manera muy, pero muy resumida, pues sí, realmente es el paso del fármaco a través del organismo, como dice Luis. Lo que tenemos que ver también es que es en función del tiempo y la dosis. Ustedes cuando van a tomar algún medicamento, les dicen, esto se lo tiene que tomar 500 miligramos cada 8 horas o si ustedes 200 miligramos cada 12 horas. Depende del principio activo, pero generalmente les dan una concentración y les dicen cada cuánto es que deben administrar el medicamento. Entonces, como el conocer el paso del fármaco a través del organismo nos permite incluso poder definir una dosis y un tiempo adecuado para que ese medicamento tenga un efecto farmacológico y además que alcance los niveles plasmáticos que necesitamos y que también dé tiempo para poderlo eliminar. Entonces, esto es por eso es tan importante la farmacocinética en el momento que nosotros trabajamos con fármacos y ustedes vieron en el material que estudiaron que en algunos casos yo les puse LADME porque es la liberación del medicamento, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. En alguna bibliografía ustedes incluso pueden encontrar que termina en T de tóxico, porque si yo por alguna razón el medicamento
no se metaboliza adecuadamente o no se elimina adecuadamente o tiene algunas características por el cual haya riesgo de intoxicación, entonces hay quienes le agregan la T al final y queda así, LADMET. Entonces, liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad, porque yo debo considerar también las posibilidades de si una sustancia a la que yo administro me puede ocasionar algún efecto tóxico. Entonces, la liberación no es nada más que procesos en el que el medicamento, por ejemplo, se va a disgregar. Si yo administro una forma sólida, por medio del solvente se va a hacer en partículas más pequeñas, una disolución, el paso de las formas sólidas a solución, de manera que pueda absorberse ese producto. Esta es una de las fases de mayor trascendencia para la absorción de medicamentos. Y la difusión, que es el paso del fármaco disuelto a través del fluido, que ya empiezan los procesos de absorción. Entonces, la liberación es importante porque si ustedes toman un medicamento que está, por ejemplo, en una pastilla, en una tableta, y no se logra liberar el principio activo, ¿de qué me va a servir? Entonces, así como decían con algunos medicamentos que estaban mal preparados, entonces así como me lo tomo, así lo elimino, ¿verdad? Y no pasa haciendo ningún efecto a lo largo a lo largo del organismo. Y por eso es importante cuando hablamos de biodisponibilidad, y yo les decía las razones por las cuales es importante determinar la biodisponibilidad de un medicamento, porque si yo lo comparo, por ejemplo, con el innovador, como habíamos hablado entre genéricos e innovadores, los excipientes que yo utilicé me permiten de manera adecuada que el medicamento, el principio activo se va a liberar de la forma farmacéutica que yo preparé. Pablo, tú levantaste la mano. Sí, licenciada, solo quería preguntarle una cosita con esto que está proyectando. En la parte que dice disolución, hace referencia a fármacos que son en forma sólida y, por ejemplo, ya cuando se les quiere administrar a una persona, se disuelven con, por ejemplo, soluciones salinas o lidocaína o etcétera. No, precisamente esta disolución también puede ser en el momento que yo me tome la pastilla y que de alguna manera se va a disolver dentro de mi organismo para que se pueda absorber, no precisamente que yo lo vaya a disolver antes. Entonces creo que voy a ver la siguiente diapositiva. Ven ustedes si yo tengo diferentes formas de dosificación. Por ejemplo, si yo doy un jarabe entonces la verdad es que ya no necesita una disolución, ya prácticamente el fármaco está en solución y de esa manera va a iniciar el proceso de absorción dentro del organismo, ya viendo las diferentes formas en que se absorbe, las diferentes maneras en que se puede absorber el medicamento. Si yo doy una dosificación sólida, pues yo necesito que haya una desintegración, hay gránulos, hay mayor disolución, que si yo tengo una tableta entera y cuesta un poquito más. Es lo mismo que ustedes han aprendido en el laboratorio, creo yo, que ustedes un sólido, si ustedes lo pulverizan, se va a disolver más rápido a que si ustedes cogen, digamos, la roquita del sólido digamos, de un reactivo y solo le agregan agua. Depende su solubilidad en agua, digamos que estamos disolviéndolo en agua, qué tan rápido o qué tan lento. Pero si yo lo desintegro, va a ser mucho más rápido esa disolución. Y entonces depende cómo yo lo administre. No por fuerza quiere decir que yo lo tengo que disolver antes de administrarlo, porque ustedes saben que hay tabletas, por ejemplo, todas aquellas tabletas que son de capa entérica, quiere decir que tienen que llegar en algún lugar del organismo, van a resistir, por ejemplo, que estaba en su documento
de formas farmacéuticas, y hasta que llegue, por ejemplo, al intestino, es que se va a lograr que se disuelva esa capa entérica y que se disuelva y se pueda empezar el proceso de absorción. Entonces, esa disolución, Pablo, no precisamente es que tú lo vas a disolver antes, sino que es dentro del organismo. No sé si quedó claro. Sí, sí me quedó claro. Gracias, licenciada. Vale. Entonces, ustedes, después de la liberación del principio activo, entonces empieza el proceso de absorción. Y por eso es que es importante la liberación del principio activo en la forma farmacéutica, porque para poder alcanzar la concentración necesaria para que tenga una acción farmacológica, se necesita que primero el fármaco penetre al organismo y por medio de los procesos de absorción pueda llegar al plasma y distribuirse en los tejidos a través de los procesos de distribución, como pudieron revisar, y una vez penetra al organismo, comienzan también ciertos procesos de eliminación. Entonces, hay eliminación por medio de diferentes vías, pero también hay cierta eliminación cuando se metaboliza. Y uno de los órganos principales para el metabolismo de la mayoría de los fármacos es el hígado. Entonces, en los procesos de absorción de los fármacos, y esta era una pregunta que les aparecía, que la absorción del fármaco, ¿qué implica? Pues es atravesar la membrana plasmática para alcanzar el sitio de acción. Ustedes, me imagino, en biología, en bioquímica, han estudiado las características de la membrana plasmática. Y ustedes saben que es una bicapa lipídica y por lo tanto es importante que el fármaco tenga ciertas características para que pueda atravesar esa membrana plasmática. Melanie Cambrán. Melanie, dime, ¿cuáles, qué mecanismos son los que pueden utilizar los fármacos para atravesar las membranas celulares? Si no estoy mal, es difusión pasiva, difusión a través de poros, que también se puede denominar como filtración, si no estoy mal, transporte activo y endocitosis y exocitosis. Ajá. Y difusión, sí, difusión pasiva, me dijiste. Sí. Ajá. Entonces, eso se los explicaban bastante bien en el video donde les explicaban la absorción. Me parecen videos bastante didácticos y que dan la información de una manera bastante fácil de captar, y por eso es que se los puse en este enlace interactivo. Daniela me estaba preguntando que los excipientes pueden afectar la absorción del medicamento. Sí, es lo que yo les decía, la formulación, todo va a depender de la formulación. Si yo no utilizo excipientes adecuados que me van a permitir, por ejemplo, que una tableta se pueda disgregar y luego disolverse, sino que utilizo un excipiente que no es el adecuado y el principio activo me va a quedar, como decir, encerradito en ese excipiente y me va a dificultar que haya una disolución adecuada y que se pueda absorber, ahí es cuando me afecta la absorción del medicamento. Entonces, por eso es que eso es lo que hablábamos entre genéricos e innovadores. Claro, cuando el medicamento innovador sale al mercado, demostró que el medicamento tiene una acción farmacológica y que el medicamento lo administran y que llega al sitio de acción y que quita el dolor de cabeza, por decirlo.
pero el que me está copiando, pues solo me está copiando el principio activo, y si no utiliza una formulación adecuada, puede hacer, como yo les decía, que yo tome la tableta, igual sale la tableta. Y si, por ejemplo, que fuera un jarabe, por decirlo, o un medicamento que está preparado en forma líquida, si yo no uso el excipiente adecuado y el principio activo no es estable, puede ser que cuando yo administre ese medicamento, ya el principio activo perdió la actividad porque no es estable en el solvente que yo utilicé. Esos son los ejemplos, Daniela, de lo que es cómo me pueden afectar los excipientes. Espero haberte aclarado la duda. Entonces, tal y como me estaba diciendo Melanie, pues ella me dijo cuáles son los diferentes mecanismos para que un fármaco pueda absorberse y tenga una acción farmacológica, y ustedes ya vieron cuáles son esos diferentes mecanismos. Cada uno tiene sus características que lo hacen adecuado para determinadas sustancias, dependiendo de las características de esa sustancia. Y tenemos también lo que se llama el efecto del primer paso, porque estos se los mencionaban también en el video. Y entonces, Abner Chután. Abner, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del efecto del primer paso? Le voy a esperar que me responda Abner, que me escribió en el chat. ¿Es la metabolización del fármaco en el hígado? Sí, es la metabolización del fármaco en el hígado, pero ¿en qué momento? Andrés Barrios. Regularmente esto sucede antes de que el fármaco logre llegar a una circulación sistémica. Exactamente. Bueno, ya se adelantaron, Abner. Sí, Pablo. Sí, solo para agregar que son las enzimas inhibidoras que hay en el hígado, que agarran pues, todo el fármaco y parte de ello lo convierten en metabolitos y ya, pues, ya no llega a la misma concentración que fue administrada a la circulación sanguínea. Exactamente. Entonces, una vez se inicia el proceso de absorción, hay parte del fármaco que al pasar por el hígado va a ser metabolizado, tal como lo acaban de mencionar sus compañeros, y entonces disminuye la cantidad del fármaco que alcanza la circulación sistémica. Esto ocurre en algunos fármacos, no ocurre en todos, pero yo tengo que conocer las características de mi medicamento para saber si va a pasar, sufre este efecto de primer paso,
para calcular, como yo les decía, entonces qué cantidad de fármaco es que me va a llegar a la circulación sanguínea y poder dar la concentración adecuada. Entonces, parte de la eliminación de los fármacos ocurre con este fenómeno del primer paso, y es que antes de que llegue a la circulación y se distribuya el fármaco, va a pasar por el hígado y se va a eliminar cierta cantidad del fármaco. Eso es el efecto del primer paso. Y pues espero que a todos les haya quedado pues así de claro. Y además, ustedes vieron que el pH es un factor importante para la absorción de los medicamentos. Tenemos que tomar en cuenta que muchos de los medicamentos son ácidos débiles o bases débiles, y tenemos que conocer esa característica para saber dónde es que se va a absorber mi medicamento, porque tengo que conocer si ese medicamento, cuando llega, por ejemplo, al estómago, va a estar ionizado o no ionizado, dependiendo de las características. Para eso les mencionan la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me imagino que ustedes ya la estudiaron en otros cursos. Es importante tomar en cuenta el pKa de los fármacos para estos procesos de absorción, ya que tiene importantísimas implicaciones clínicas, porque yo tengo que saber si mi fármaco es un ácido débil, va a estar menos ionizado cuando llegue al estómago, y desde ahí va a empezar su absorción, o si es una base débil, lo contrario. Y conocer también, entonces, cómo es que se va a distribuir en el plasma y de qué manera es que se va a eliminar. Y por eso es que el pH es un factor muy importante, y el pKa de los fármacos, para saber cómo es que va a ocurrir este proceso de absorción. Sí. Pero esto también tiene que ver, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero también tiene que ver, por ejemplo, si me duele el estómago, no puedo tomar acetaminofén para que se me quite, porque se absorbe el acetaminofén en el estómago, ¿no? No. No. Ahí tiene que ver, más que donde se absorbe, es para ese dolor de estómago, ¿qué tipo de dolor es? Ese dolor de estómago es, ¿por qué razón es? O sea, cuando ustedes vean ya la fisiología, entonces es un músculo liso, no es lo mismo que, por ejemplo, un músculo estriado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si es una contracción de este músculo liso por alguna razón, pero no, entonces no me va a servir el acetaminofén, porque el acetaminofén no me sirve para disminuir, por ejemplo, esos espasmos a nivel del músculo liso, que sería parte de lo que, por el que nos duele el estómago, pero no tanto por donde se absorbe. Ok, gracias. Vaya. Para el estómago no se usan soluciones buffer para regular la acidez. No te entiendo la pregunta, Pablo. O sea, dar una solución buffer. Bueno, así como, por ejemplo, para los dolores de estómago se da un Alka-Seltzer. Mire, la verdad es que yo tengo esa mucha discusión del Alka-Seltzer, famoso, porque ya cuando veamos las mezclas efervescentes, que lo vamos a ver en solubilidad, si ustedes analizan la fórmula del Alka-Seltzer, tiene aspirina, tiene bicarbonato, tiene ácido cítrico, más o menos, ya no me acuerdo bien, pero... Y ustedes van a ver que muchas veces cuando recomiendan el Alka-Seltzer para acidez estomacal, así dice el anuncio. Pero la acidez estomacal, el bicarbonato que tiene el Alka-Seltzer me va a servir para esa acidez, y el bicarbonato con el ácido cítrico es el que me hace las burbujitas. Pero la aspirina que me está llevando, ese me sirve para quitar el dolor. Así, aspirina para quitar el dolor. Entonces, la verdad es que así como dicen para acidez estomacal y me están dando una aspirina efervescente, lo que me está haciendo ahí es que el bicarbonato de la formulación
de la mezcla efervescente, la que me está ayudando para en ese momentito calmarme la acidez estomacal. Generalmente, pues, si me dicen, es que yo voy a tomar un Alka-Seltzer para el dolor de cabeza, eso lo siento mejor, porque lo único que me está cambiando ahí es la forma farmacéutica que lo estoy administrando, que de una vez que como yo tengo una mezcla, una tableta que se me va a disolver en agua, de una vez estoy haciendo ahí la disolución que yo les dije, y ahí va la aspirina, y esa aspirina es la que me va a tomar y me va a quitar el dolor de cabeza. Entonces, la acidez estomacal, el bicarbonato que tiene la formulación de la mezcla efervescente. Entonces, ahí vamos a ver cuando ustedes, cuando veamos las mezclas efervescentes. Así como produce cálculos renales, como si tomo demasiada Alka-Seltzer, podría llegar a ocasionar cálculos renales, podría ser, Evelyn, pero tiene que ser una gran cantidad. Ahora, para mí, este es uno de los medicamentos, es cierto, tiene aspirina, pero tiene un componente placebo inmenso, porque la gente se toma el Alka-Seltzer y ya se siente mejor, pero para mí lo que es aspirina, administrada en una forma farmacéutica que es efervescente, y que el bicarbonato que yo usé para realizar esa forma farmacéutica es el que me está ayudando a calmar en ese momentito la acidez, y vamos a ver también en Medicinal 2, porque yo les digo que solo es en un momentito que me calma la acidez. Entonces, eso es con respecto al Alka-Seltzer. Como bien me había mencionado Melanie, de los mecanismos de la absorción, entonces les mencionaron en el video que esta difusión pasiva tiene algunas características. Primero, debe cumplir con el principio o ley de difusión de Fick, con la liposolubilidad o coeficiente de partición lípido-agua del compuesto, el gradiente de concentración a través de la membrana, y como yo les decía, la influencia del pH en los procesos de absorción de los fármacos. Ana Contreras. Ana, ¿sabes a qué se refiere al principio o ley de difusión de Fick? Estoy esperando. Solo sé que es sobre la difusión, pero no estoy muy segura. Hans Herrera. Sí, licenciada, perdón, tenía muteado el Bueno. micrófono. Hans, ¿tú sabes qué es el principio de ley de difusión de Fick? Tenía entendido que es como una integral donde se calculaba el transporte que se daba de ciertas moléculas, Ajá. como difusión de la concentración y como que la velocidad con la que se daba esto, pero no, tampoco estoy muy al 100 con eso. Voy a decir, Andrés Barrios, levantaste la mano. No sé si Sí, puedo Andrés. aportar un poquito, pero Sí, lo Andrés. poquito que entendí era de que decía la ley de que la difusión se llevaba a cabo en función del gradiente de concentración, en donde se producía una difusión de mayor concentración a un lugar, a una región de menor concentración. Así es. No sé quién más levantó la mano porque solo veo que son dos participantes, pero no sé quién. Diego. Sí, es que yo estaba viendo que la ley de Fick tenía que ver con el calor. No tanto. Estaba más, como me había dicho Andrés, Aide. Aide. Buenas noches, licenciada. Yo entendí que era la velocidad de la difusión de la cantidad de la sustancia que se difunde por una unidad de tiempo. Ajá.
Así es, más o menos entre lo que dijo Aide y Andrés, yo voy a tener un paso a través de la membrana cuando yo estoy, con el mecanismo de absorción pasiva hay un paso de las moléculas del fármaco a través de la membrana, pero cuando yo tengo una concentración equivalente o similar a ambos lados de la membrana, se interrumpe el transporte neto. Por eso les decía, no tiene que ver con el calor, sino más que todo es cuando yo logro concentraciones equivalentes afuera y dentro de la membrana, entonces se detiene a través de una membrana semipermeable, entonces se detiene el transporte. Entonces, por eso es que una de las características de la absorción pasiva es esta ley de difusión de Fick, porque yo voy a dar un medicamento y se va a ir absorbiendo hasta igualar concentraciones adentro y fuera de la célula. Entonces, esa es una de las características de la absorción pasiva. No estoy utilizando ningún transportador, no estoy utilizando energía, sino solamente está atravesando las moléculas del fármaco a través de la membrana semipermeable, y al igualar concentraciones dentro y fuera, pues se detiene el transporte neto. Por eso es que es importante considerarla en la absorción pasiva. La liposolubilidad, coeficiente de partición lípido-agua, significa si yo tengo un medicamento que es liposoluble, va a atravesar esa capa lipídica. El gradiente de concentración ya lo explicamos. Y la influencia del pH, que también ya lo explicamos, porque si mi medicamento está ionizado o no ionizado, de eso va a depender que atraviese la membrana lipídica. Ustedes saben, si está ionizado, los iones no son liposolubles y por lo tanto no va a atravesar la membrana por este tipo de absorción pasiva. Y si no está ionizado, es liposoluble y va a atravesar la membrana lipídica de la célula. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? Ninguna. Yanis, ¿la duda que tú tenías es de esto de absorción o todavía de los otros procesos? Mi duda es de la distribución. Bueno. Gracias. Bueno, sí, ya ahorita, pues ya después de la absorción pasamos a la distribución. Vamos a seguir con este pequeño repaso solo para afinar algunos conceptos, pero ustedes ven que es importante cuantificar la cantidad del fármaco que yo voy a tener en circulación y que va a llegar al órgano diana. Y entonces el lunes también vamos a ver un poco de lo que es la farmacocinética cuantitativa. Me va a ayudar la licenciada Nereida para que veamos algunos cálculos que el último video del enlace les mencionaba ese tipo de cálculos que se realizan, y de esa manera yo puedo administrar adecuadamente un fármaco. Entonces tengan feliz noche y nos vemos el lunes.